Dígale al que está a su lado: tienes una cara deseable. Dile: eres tierra deseable. Verso 28. Romanos 8:28. Dice la palabra de Dios: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme, dígalo duro, a su propósito. No le oigo. A su propósito son llamados. Levante sus manos. Padre, Dios eterno, dador de la vida, príncipe de paz, te pido, Señor, que con esta palabra, Señor, se abra entendimiento, produzca milagro en nuestras vidas y produzca salvación sobre mi generación. Y se desate bendiciones hasta que sobreabunde. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Yo le he puesto título a esta palabra y es: somos tierra deseable. Toque al que está a su lado, dile: tú eres tierra deseable. Y ahora míralo y dile: tienes una cara que te vas a mandar los almuerzos. Wow, el apóstol aquí nos habla de la esencia de lo que es el poder del cristiano. En el poder de la visión. Y aquí me estoy dirigiendo a ustedes que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Pero todo ser humano y todo el que ha sido lavado es un cristiano de potencia. No, con ese desánimo. Usted es un cristiano de potencia. Amén. Se lo voy a decirlo de este lado. Ustedes son cristianos de potencia. ¿Qué es un cristiano? Un cristiano es la capacidad de influenciar a otro a través de la inspiración, motivado por una visión, generado por una pasión y creado por un propósito. Se lo voy a decir de nuevo. Un cristiano es la capacidad de influenciar a otro a través de la inspiración, motivado por una visión, generado por una pasión, creado para un propósito. En otras palabras, el cristiano es el resultado de descubrir
el propósito de su vida. Y ese propósito produce una visión para su vida. Oye esto, esa visión produce una pasión para su vida. Y esa pasión produce inspiración en otros. Y cuando usted inspira a otro, entonces le puede influenciar. Así que el cristianismo genuino no busca seguidores, sino que los seguidores buscan un cristiano genuino. La gente te sigue a ti porque tú eres un cristiano genuino. Aló. El cristiano no busca seguidores, sino que seguidores buscan un cristiano genuino. ¿Y qué hace que una persona sea un cristiano? Es cuando descubre un propósito que produce una visión, que produce una pasión en su vida. Esa pasión incluye a otras personas. Ahora, preste atención. Esa inspiración entonces influye a esa persona, y cuando usted influye a personas, ellos le llaman a usted ministro de Dios. Así que el cristiano es un resultado de personas que no lo miran a usted en búsqueda de un ministro. De manera que el cristiano genuino no busca el liderazgo. Está demasiado ocupado en pos de un propósito. Así que hoy en día quiero comenzar con la parte más importante del desarrollo del cristiano y del liderazgo genuino. Porque ahora mucha gente quiere ser ministro sin saber propósito. Aló. Es como cuando la gente levantó la torre de Babel. ¿Cuántos han leído ese texto bíblico? Pero dígame amén, sí, no. ¿Y para qué levantaron la torre de Babel? Dice que para estar cerca de Dios. Ese era el propósito de ellos. Y Dios los confundió. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios no es con fundamento de hombre. No. Es con la visión de Dios. Entonces Dios los confundió y no pudieron seguir construyendo. Dígale al que está al lado suyo. El propósito de Dios no es con fundamento de hombre. Aló. Y hay mucha gente que desarrolla su ministerio con fundamento de hombre y no con el propósito de Dios. Amén. Si no fuera por el propósito de Dios, de yo venir a pastorear aquí, ya yo estuviera quién sabe dónde. Aló. Con tanto ataque, 12 brujos ahí para matar al pastor, las 25 satanistas levantando la iglesia a piedra, los vecinos recogiendo firmas para cerrar el templo. Si no fuera esto propósito de Dios, ya me hubiera ido hace rato.
Así que el cristiano es el resultado de una persona que lo miran a usted en busca de un ministro con propósito. De manera que el cristiano genuino no busca liderazgo. Está demasiado ocupado en pos de un propósito. Así que hoy en día quiero comenzar con esta parte importante del desarrollo de un cristiano. Ahora, enfoquemos primero en el poder del propósito, entendiendo el significado de su vida. La tragedia mayor de su vida no es la muerte. Lo repito, la mayor tragedia en la vida no es la muerte. Hay algo aún más trágico que la muerte, y es vida sin propósito. Es más trágico estar vivo pero no saber por qué, que el estar muerto y no conocer vida. Hay millones de personas que viven en la tierra hoy en día, pero el 80% de ellos morirán sin jamás saber ni haber descubierto por qué razón nacieron en esta vida. Y estoy aquí para decirle que usted no fue creado simplemente para existir. Usted no fue creado simplemente para pagar cuenta. Usted no fue creado porque hay algo que Dios quería que se hiciera, quería su presencia. Usted no es una equivocación. Dígame amén a eso. Dios conoce cada cabello de su cabeza y aún los tiene contados. No, usted no está aquí. Cada cabello que se le cae, Dios lo cuenta. Y aún los que estamos un poco calvos, ya él sabe que el Señor le pregunta al ángel: ¿cuántos cabellos tiene Johnny Díaz? Por ahí como 2.500.000. Antes tenía 5 millones. Sabe todo de usted. Conoce todo lo de usted. Por eso usted no es una equivocación. Dile al que está a lo suyo: tú no eres una equivocación. Dios conoce todo lo tuyo. Y si Él sabe cada cosa de usted, Él sabe ciertamente dónde está usted. Sabe quién eres. Sabe por qué lo creó. El descubrimiento más importante en la vida es el descubrimiento de su propósito. Sin propósito, la vida no tiene sentido. Sin propósito, el tiempo no tiene razón. El propósito es la clave para una vida exitosa en Cristo Jesús con sentido. El propósito es la imagen más fuerte y poderosa sobre la tierra. Una vez me preguntó un joven a mí: pastor, ¿qué hace usted durante todo el día? Entonces yo le respondí: mi mente vive en el cielo, mis pies están en la tierra. Porque cuando tú descubres el propósito de Dios, entonces tú comienzas a vivir en el cielo y tus pies en la tierra hasta que suba. No, usted no me está entendiendo. No es que el apóstol Johnny es súper espiritual. No es que sea súper espiritual.
Cuando usted comienza a conocerme a mí, se va a dar cuenta. Bueno, mis hijos, ellos me ven todo el tiempo en la habitación. Soy de poco salir. No me gusta estar que en una fiesta para allá, que el 15 años, que no sé qué, que para allá, que tal. No, soy muy poco de eso. Antes, cuando estaba en el mundo, iba para lo que sea. Pero después que conocí el propósito de Dios, entonces mi mente se mudó para el cielo. No, usted no me está entendiendo. Cuando voy a campañas internacionales, por lo menos ir a Nueva York, conocer Manhattan es una locura. Y el pastor me decía, vamos a salir para que conozca cuando termine la campaña. Porque tienes una responsabilidad con tu propósito. Aló. Entonces dígale al que está a lo suyo, hay que parar más tiempo en el cielo que en la tierra. ¿Cuál es la fuente del propósito? ¿De dónde viene este fundamento para la iglesia de Cristo? Lea Proverbios capítulo 19, el verso 21. Este versículo es la razón por la que Juan 3:16 existe. Dice Proverbios 19, 21. Muchos pensamientos hay. ¿A dónde? En el corazón del hombre. Mas el consejo de Jehová es hasta diciembre. Porque ya después todo el mundo se cachucha. Es que permanente. Mi fundamento es terrenal, pero no es permanente. El de Dios es permanente. Aló. Cuando usted entra en la unción de este proverbio, en la dimensión espiritual de este proverbio, entonces toda la basura que uno tiene en el corazón se tiene que ir. Porque el de Jehová, ¿cuál quiere usted? ¿El provisional o el permanente? No, ahora todo el mundo dice el permanente. El permanente. Se ve un versículo simple, pero contiene el secreto de su vida. Escuche bien, muchos son los planes que existen en el corazón suyo. Muchos. Si uno se sienta con usted, usted va a escribir todos los planes. Bueno, la idea, a mí me gustaría ir a Japón. Aló. Pero cuando te sientas con Jehová, cambia todo esto. Aló. Porque Jehová te va a decir, este no, este no, este no, este no. Mis planes era abrir la obra en el norte de la ciudad. Pero el propósito de Dios era soledad.
Aló. Entonces, el propósito de Jehová para la vida suya permanecerá para siempre. Y sobre sus propios planes. Se lo voy a decir de otra forma. Muchos planes tiene usted en su corazón. Pero, el propósito de Dios en su vida está por encima de sus propios planes. Porque estos son eternos. Por eso es que el Señor en Getsemaní, lo primero que dijo es: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando miramos al apóstol Pablo, Pablo dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Dios dice: si usted tiene muchísimos planes para su propia vida y usted ha elaborado todos sus planes, lo que quiere hacer, a dónde quiere llegar, con quién se quiere casar, el tipo de trabajo que quiere realizar, la casa que quiere comprar, el tipo de negocio que quiere hacer, el tipo de iglesia que quiere, el tipo de ministerio que quiere, a dónde quiere usted ir, todos estos planes. Pero, diga conmigo, pero, dice Jehová: ya yo tengo un propósito para tu vida. Dígale en el oído al que está a su lado: bájate de esa nube. Sonríale, pero dígale. Dile: bájate de esa nube. Él dice: mi propósito prevalecerá sobre encima del tuyo. Porque es que ahora hay doctrinas que te dicen: tus sueños son los mismos sueños de Dios y Dios cumple tus sueños. Si no está en el propósito de Dios, no. Aló. Como para generar una estimulación sobre ti para que no te vayas de la iglesia. Entonces, tus sueños son los mismos sueños de Dios y Dios cumple los sueños tuyos, porque ahora los sueños tuyos con los de Dios van juntos. Si no es propósito de Dios, olvídate. Aló. Él dice: mi propósito prevalecerá sobre encima del tuyo. Prevalecerá sobre sus planes. Y este versículo me enseña tres cosas. Número uno, propósito, diga conmigo, propósito es más importante que planes. Pero con ese desánimo, hermano, dígalo duro: propósito es más importante que planes. Oye esto: Satanás no puede trabajar en el propósito de Dios, pero en tus planes sí se mete. Y hasta le mete billete a tus planes. Le mete engaño a tus planes.
Aló. Porque a cuántos no les ha pasado que Satanás está y después saliste llorando. ¿Qué pasó, hija? Me engañaron, me tumbaron. En los planes Satanás se puede meter, en el propósito de Dios no. Porque Satanás sabe que ese propósito es de Dios. Está protegido, está blindado y no puede entrar nadie. Escuche a Dios. Muchos son los planes que usted tiene, pero mi propósito prevalecerá. Mi propósito no te lo va a robar el diablo. Mi propósito nadie te lo va a detener. Es mi, escuche bien esto, es mi propósito. Es de Jehová y es permanente. Ahora, todo propósito de Dios debe ser procesado. Dígale al que te lo sigo. Tienes que ser procesado. Tienes que ser partido. Aló. Partido. Dígale al que te lo sigo. Te van a partir hoy. Pero haga así. Vengan ustedes dos acá. Pónganse aquí uno y el otro acá. Uno ahí y otro acá. Ustedes van a ser partido hoy. Dígale que te lo soy yo. Hoy Dios te va a partir. Pero no lo diga así con miedo. Dígalo duro. Dios hoy me va a partir. Porque todo propósito de Dios tiene que ser procesado. Amén. Cuando nosotros miramos Mateo 26, 26, Mateo 26. Dice, y mientras comían, tomó Jesús ¿qué? ¿Tomó qué? El pan. Y bendijo. Y lo partió. Y dio a sus discípulos. Y los discípulos lo dieron a los demás. ¿Qué es lo primero que hace Jesús? Tomó ¿qué? El pan. Diga, tomó el pan. Lo levantó y lo bendijo. ¿Y después qué? Dígalo otra vez. ¿Se lo pueden comer o?
tomó el pan. ¿Quién lo tomó? Jesús. ¿Lo tomó a dónde? En sus manos. El mensaje aquí es que Jesús te toma a ti. Te tomó. Te bendijo. Y después te partió. Y después lo dio a tu generación. ¿Dónde está el propósito? En el partir. Aló. Si no se parte, no lo puedes dar. En todas las escenas donde Jesús tomó el pan, en todas lo bendijo, y en todas lo partió, y en todas lo dio. La gente quiere que Jesús tome el pan, lo bendiga y lo dé sin ser partido. No, usted no me está entendiendo. Métale revelación a esto. No emoción, sino revelación. Usted es una persona sabia. Cuando el Señor toma a Moisés, lo tomó, lo bendijo y después lo partió y después lo dio para pastorear a más de 4 millones de habitantes. Cuando tomó a Pedro, toma a Pedro, lo bendice, lo parte, que fue cuando el hombre niega a Jesús, que lloró amargamente, y después lo dio en Pentecostés, donde habían 3,000 personas allí. Y esas 3,000 personas, ¿qué fue lo que le dijeron a Pedro? Danos de eso. Danos de eso. Y Pedro dijo, yo les voy a dar, pero recuerden que yo fui partido. Porque es que la gente quiere la unción. Pastor, deme la unción. Pero yo tengo 32 años en el evangelio y yo he sido partido como 10 veces. Cuando Jehová toma a Jesús, lo toma, lo bendice, lo lleva a la cruz, lo parte para darlo a todos. ¿Se da cuenta? Jehová toma a Jesús, lo bendice, lo lleva a la cruz, lo parte, y de la cruz salieron millones de pedazos para darlos a todos. Por eso en la última Santa Cena Jesús dijo, este es mi cuerpo, que por vosotros es que partido. Y lo dio. En la multiplicación de los panes y los peces, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a más de 3,000 personas en la multiplicación. Para cumplir el propósito de Dios en usted, usted tiene que ser no, ahora todo el mundo dice partida, saca vasalla. Dile al que está en los hijos, te van a partir hoy. Tienes que ser partido.
Por eso cuando se le acerca a cualquier cristiano, ministro, pastor, lo que sea, profeta, primero mire si ha sido partido. Aló. Porque en estos tiempos finales, el mismo Jesús advirtió a la iglesia: no todo el que me llame Señor será mío. Tiene que ser partido. Amén. Le voy a decir algo. Entonces ya usted entendió que usted tiene que ser partido, ¿verdad? ¿Cuánto puede durar ese proceso de partido? Eso depende de cómo está su corazón con Dios. A mayor intimidad, más rápido es el partimiento. Pero nunca olvide esto: siempre tú vas a estar en las manos de Jesús. Porque Él fue el que te tomó. Aló. Y siempre te va a tener en las manos de Jesús. Y es Él el que te va a partir, no el pastor, no el ungier, ¿verdad? Que te va a decir: oye, ven acá, quítate esa ropa que te ve vulgar. No, tú no me vas a partir a mí. El que me va a partir es Jesús, porque el apóstol Johnny enseñó eso. Entonces cuando tú das a Jesús, ya has sido partido tú. Porque el primer mensaje de Jesús en la tierra es: yo soy el ¿qué? El pan de vida. Yo soy el pan de vida. Entonces, a mayor intimidad con Jesús, menos doloroso es el partimiento. Ahora, dígale al que está al suyo: ¿a ti te partieron con las manos de Jesús o con un cuchillo? ¿Cómo se llama ese cuchillo de cortar pan que trae una cegueta abajo? Sierra, Dago, te cortaron con pan de ese de sierra. Cuchillo de sierra. Porque hay gente que es dura para hacer partida, entonces tiene que darles. ¿Tú te imaginas a Jesús? Pedro, tráeme un cuchillo de sierra para partir este pan, porque... Entonces, a mayor intimidad con Dios, menos doloroso. Porque las pruebas duelen. Porque me ha durado. Porque a mí, todo el tiempo llorando. Deja de llorar, acércate, tírate de rodillas, alaba a Dios. Y cuando te levantes, ahí ya ha pasado el proceso. Los procesos. El partimiento duele porque a veces estamos lejos de Dios. Amén. Entonces tiene que el Señor hacer unos cortes, un partimiento muy doloroso. Le voy a decir algo que te va a incomodar, pero te va a poner a pensar. A Dios no le interesan los planes que usted tenga. ¿Sabe por qué? Pregúnteme, ¿por qué, apóstol? Porque propósito es más importante que planes. Aló. Y para desarrollar el propósito hay que ser partido. Aló. Porque desde adentro, cuando tú partes el pan, uy, este vino con queso.
¿Eh? Ven, Juanpa. Vino con queso. Entonces el Señor le toca sacar el queso ese. Aló, hay unos que traen jamón. Hay que sacar ese jamón. Porque Él no quiere un partimiento con carne ni nada de eso, ni embutido. Número 2. Propósito es más poderoso que planes. Dios dice, son muchos los planes que hay en su corazón, pero mi propósito permanecerá, prevalecerá sobre los planes que tenga. Mi propósito tiene más poder, tiene más mandato que sus propios planes. Sus planes son temporales y muchas veces llenos de fantasía. Sus planes están fundamentados en el hombre, pero mis propósitos son eternos y están anclados en el reino de Dios. No son imaginarios. Mis propósitos tendrán cumplimiento en el cielo, en la tierra y debajo de ella, porque son mis propósitos, dice Jehová de los ejércitos. Mis propósitos están sellados con la sangre de mi Hijo amado Jesucristo. Cuando Él coge a Pedro, boga mar adentro, tira la red, sacó pescado. Cuando está sacando los pescados, entonces Jesús le habla de su propósito y le dice: ya no será más pescador, ahora será pescador ¿de qué? ¿Ah? De hombre. Y después más adelante le dice: ¿sabes qué, Pedro? Estoy orando por ti, porque Satanás te va a zarandear. ¿Cómo a? ¿Y con qué se hace el pan? Oye, háblenme. Tienen como miedo. Pedro, Satanás te va a zarandear como a trigo. Y estoy orando por ti. Y después que lo zarandeó, entonces Pedro lo miró de lejos y lloró amargamente. Bueno, entendí que hay muchas maneras de llanto. Llanto porque murió un ser querido. Llanto porque se le partió una uña en el dedo. ¿Ah? Llanto porque se le perdió una plata. O porque se le perdió la perrita. Pero aquí dice que él lloró amargamente. ¿Sabe por qué? Porque se estaba encontrando con su ego, con su soberbia. Y en el propósito de Dios hay que llegar limpio. Y él sentía que todo eso lo estaba sacando para poder desarrollar el propósito de Dios. ¿Eh? ¿Cuándo Pedro iba a pensar que el propósito de Dios era ir a Pentecostés, recibir, escogido para el primer mensaje de la primera y única iglesia de Cristo en la tierra, y después llenar a esos 3,000, bautizarlo en agua y bautizarlo en el Espíritu Santo, después encerrarse y después 5,000 más? ¿Qué iba a pensar Pedro? Que en su propósito la sombra de él
iba a sanar enfermos. Entonces dígale al que está a su lado: te van a partir hoy. Amén. ¿Cómo está su pan por dentro? ¿Tiene queso? ¿Tiene jamón? ¿Tiene carne molida? ¿Está añejo? ¿Cómo está usted por dentro? No, usted no me está entendiendo. Por eso hay que partirlo para sacar todo eso. ¿Eh? Tomó el pan. ¿Qué más hizo? Lo bendijo. ¿Y después qué? Pártelo ahí. Lo partió y después lo dio. Dígale al que te recibe: déjate partir. Mis propósitos tienen más poder que todos los planes que usted quiera elaborar. Usted puede elaborar todos los planes, pero se va a cumplir el propósito de Dios. Amén. Y esto me enseña a mí que el propósito es el antesala del plan. Dios dice: muchos son los planes de su corazón, pero ya yo tenía un propósito para la vida tuya, aún antes que usted elaborara sus planes. Sus planes lo elaboró aquí en la tierra, pero el propósito, le voy a decir algo, pero el propósito de Dios está antes de la fundación del mundo. Los planes suyos lo elaboró en la tierra, pero el propósito de Dios dice que desde el vientre, antes de salir, ya venías con el propósito. Entonces, ¿cuál tiene más validez? ¿Planes o propósito? Propósito. Porque fue introducido en ti antes de la fundación del mundo. ¿Y qué es lo que Dios nos está diciendo? Sencillo. Antes que usted se ponga a hacer planes, antes que usted elabore proyectos, antes que usted sueñe, Dios te dice: consúltame a mí cuál es tu propósito. Consúltame. No desarrolle nada sin antes consultar. Tírate de rodillas. Señor, ¿cuál es el propósito? Recién comenzando el ministerio, tenía como 2 años de convertido. Estaba yo orando en la madrugada y una voz audible me dijo: ora, y me dio el nombre. Ora por esta mujer, y me dio el nombre. Y está en el hospital de Barranquilla. A las 6 en punto de la mañana, apenas amaneció, no dormí más, porque esa voz estaba aquí. Me la dijo audible.
Fui a la casa de mi mamá y le dije, el Señor me dijo esto y hay que ir rápido al hospital de Barranquilla. Y ella se cambió rápido y fuimos. Cuando llego allá le digo al vigilante, aquí hay una mujer que está enferma, se llama Julana de tal. Me dijo, pero ustedes van ahí hasta allá. Eso huele a podrido allá. Usen Vivaporú, pónganse. Y mi mamá dijo, que nada, vamos. Estaba en una camilla tiralla, desahuciada por un cáncer de mama. Estaba todo podrido aquí. Y mi mamá llevó un tarro de agua, la bautizó allí. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La bautizó, la ungimos toda con aceite y comenzamos a cantar aleluya. Fue algo impresionante. El rostro comenzó a cambiarse hasta verse una sonrisa. Se le fue el dolor y la cicatriz se fue cerrando hasta que murió. ¿Por qué traigo esto como testimonio? Porque el propósito de Dios era que yo fuera a esa clínica. Pero ese día íbamos a visitar a otra persona en otra clínica, pero el Señor dijo, no, vayan a esa, porque esa alma es mía y Satanás se la quiere llevar. Se la arrebatamos al diablo allí, en cuestión de segundos o de minutos, qué sé yo. Pero ese lugar se llenó de ángeles. Inclusive los vigilantes trataron de entrar y no pudieron entrar a la habitación. Y la habitación no tenía puerta y ellos no pudieron entrar. ¿Cómo usted explica eso? Solamente estaba mi mamá y yo ahí. Cuando tú pones en práctica el propósito de Dios, aló, y Dios te pone prueba en el propósito. Vendrán muchas pruebas en el propósito. A ver si eres obediente. Aló. Porque hay gente que Dios la manda allá y se van para allá. Como Jonás. Mis propósitos tienen más poder que todos los planes. Amado, usted puede pasarse toda la vida y gastar toda su energía y gastar todos sus recursos y perder su tiempo haciendo algo que usted no nació para hacer. Por esta razón muchos de nosotros nos sentimos, no nos podemos realizarnos como persona. ¿Por qué? Porque estamos muy ocupados haciendo cosas a las cuales no nacimos para hacerlas. Amado, yo he venido hoy para retarle, para que usted descubra el propósito original que Dios tiene para usted. Usted hace cosas diarias y usted es excelente haciendo cosas diarias, pero no está generando vida en el cuerpo de Cristo. Aló. Eres muy excelente haciendo tareas que te gustan hacer, pero la pregunta es, ¿estás produciendo vida al cuerpo de Cristo? Dios quiere que hagas cosas que sean productivas para el cuerpo de Cristo.
Y es ahí donde Dios te bendice. Aló. Es allí donde tú todo lo que le pidas te lo da. Porque una vez los apóstoles le dijeron: bueno, Señor, ven acá, ¿cómo es esta cosa? ¿Cómo es el negocio aquí? Si nosotros vamos a ir a predicar y vamos a hacer esto y esto y esto, y vamos a dejar casa, vamos a dejar mujeres, hijos. Y entonces él dijo: 100 veces más le daré. No, dígale al que está al lado suyo: tienes que ser productora de vida en el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando yo miraba a mi mamá, mientras estaba en casa, nos hablaba todo del Señor, de Cristo. Todo el día nos hablaba de Cristo. Todo el día nos hablaba de Cristo. Nos hablaba de cómo conocer al Espíritu Santo. Todo el día. Y ella salía a veces a predicar, a repartir tratados. Y por la noche entonces nos ungía con aceite y nos declaraba que éramos pastores. Estaba desarrollando el propósito de Dios. Y hoy en día, no quiero ofender a nadie ni meterme con eso, pero hoy en día, ahora a los altares se sube gente con suéter, con jean, y yo no quiero hablar mal de eso. Y me preguntan a mí, pero ahora que fui a un congreso, me dijeron: pero pastor, usted siempre pintoso, zapato, pantalón, saco, corbata. Siempre lo veo así en las cosas de Dios. Entonces yo le dije: mira, te voy a explicar algo. Para mí es muy difícil subirme o ir a la iglesia con otra vestimenta, porque fui criado desde pequeño. Nuestra escuela dominical comenzaba el sábado. El sábado yo tenía que arreglar mi propia ropa. Y entonces mi mamá nos dijo: tienen que usar corbatín. Y teníamos que poner el corbatín de acuerdo a la pinta que nosotros clasificábamos. Teníamos corbatín rojo, corbatín negro, corbatín amarillo. Este queda bien con este. Y salíamos el domingo en la mañana, todo el mundo con corbatín. La gente pensaba que éramos meseros. No, íbamos por la iglesia. Entonces fui levantado con esa doctrina. No es mala. Era una forma de honrar el templo. Aló. Porque íbamos a tener una cita ¿con quién? Con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces son 65 años en la que ella nos enseñó cómo vestirnos, hablar todo el tiempo de Cristo y lo más importante, descubran su propósito. Y eso yo no se lo voy a decir cómo, eso tienen que ustedes vivir de rodillas. Amén. Entonces, para Dios no hay nada importante que el propósito que Él tiene.
Por ende, si usted quiere agradar a Dios, lo primero que tiene que descubrir es el propósito que Él tiene para la vida suya. En el libro de Isaías, capítulo 46, verso 8. Isaías 46, verso 8 dice: acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Wow. Te voló la cabeza esto. Está diciendo: no es lo que tú digas, es lo que yo diga. Yo fui el que te di la vida. Yo fui el que coloqué el propósito en ti. Entonces, acordado de esto, mantén esto en la mente. No se olviden de esto. Dice Jehová: yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Yo soy Dios y no hay nadie fuera de mí. Porque yo soy el único Dios como yo. Y dice: y no te rebeles en contra de lo que voy a decir. Cuando usted mira la historia de Jonás, prácticamente Dios peleó con Jonás, o Jonás peleó con Dios. Pues ese man sí era bien atravesado. Y no era para menos, para pensar de por qué Jonás no quería ir a Nínive. Porque en Nínive cogían los profetas, le volaban la cabeza y la cabeza la colocaban en una estaca y la ponían en la puerta de la ciudad. Entonces Jonás lo que se imaginaba: a mí me van a volar la cabeza. Pero escuche bien esto, dígale al que está al ocio: en el propósito de Dios. Pero dígaselo así: en el propósito de Dios no hay muerte. Y se fue para otro lugar y se montó en un barco, y Dios mandó un maremoto ahí. El barco se iba a hundir. Lo tiraron y ahí estaba una ballena esperando. Ah, no quiero ir en barco, ahora te toca ir en submarino. Lo metió en una ballena y lo vomitó ahí en las playas de Nínive. ¿Se da cuenta? Y desarrolló el propósito. ¿Y cuál era? Salvar. Un solo mensaje salvó una nación. Y no solamente salvarlo, los puso a ayunar por 30 días. ¿Eh? Los puso a ayunar por 30 días. Y después que ya dio el mensaje, entonces Jehová dijo: ya no voy a destruir la ciudad. ¿Viste? Entonces, ¿para qué me... Ahora cuando me inviten a predicar no me van, porque van a decir: ese es falso profeta. Pero tuvo que cumplir el propósito de Dios, a las buenas o a las malas. Aló. Fíjese, tan precioso, digo yo, el propósito de Dios en Moisés. Mandaron a matar a todos los niños a esa edad, pero la mamá fue sabia, cogió al niño, lo metió en un canasto, lo tiró al río, sabía que a esa hora salía la hija del rey.
Salía ahí a la orilla del río. ¿Ah? Y ella toma al bebé. Y la mamá de Moisés sabia. La única historia que yo veo que le pagaron a la mamá para criar a su propio hijo. Llegó allá. Bueno, yo tengo los senos cargados, yo puedo amamantarlo, pero eso le vale a usted sueldo. Y entonces la misma mamá lo crió. ¿Y cuál era el propósito de Dios? Que conociera todo lo que iba a venir sobre esa nación y sobre el pueblo de Israel, que después que muriera el faraón iban a convertirse esclavos. Pero cuando el pensamiento del faraón era convertirlo a ellos esclavos, que duraron 400 años, ya Dios tenía un solo propósito: para libertarlo. ¿Se da cuenta lo importante que puede ser tu propósito para salvar a tu familia? ¿Ah? No necesita muchos propósitos. Con el tuyo es suficiente para salvar a tu generación. Solo tu propósito puede cambiar. Y ya usted conoce la historia de Moisés, todo lo que aconteció. Entonces el Señor dice: yo anuncio lo porvenir desde el principio, y yo hago conocer desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Yo digo: mi consejo permanecerá, y yo haré lo que a mí me agrada hacer. Dios dice: yo soy Dios y no hay otro Dios como yo. Y no se rebelen con lo que voy a decir. Siempre anuncio el final antes de empezar. Cuando Dios comenzó con Moisés, ya él había terminado. Porque después Moisés, Dios lo cogió, lo sacudió, mató un egipcio, tuvo que huir, se fue para el desierto. Allá duró 40 años, allá lo procesó, allá lo partió. Y después regresó con una unción de propósito, porque el propósito carga una unción determinada. Carga una unción determinada para hacer cosas sobrenaturales. No naturales, sino sobrenaturales. Por eso el propósito de Dios en usted. Usted puede ser una mujer que Dios te use para sanar cáncer del cuello uterino. Y hay mujeres que tienen ese don de sanar cáncer del cuello uterino. Hay otras que tienen la unción para sanar cáncer de mama. Aló. Pero como no saben el propósito de Dios, esa unción está ahí en la mano. Entonces, nunca estudiaste medicina. ¿Y cómo Dios te puede usar sanar un cáncer del cuello uterino o un cáncer de mama sin saber tú nada del cáncer? Pero Dios te usa. ¿Se da cuenta que el propósito de Dios es fuerte? Es sobrenatural.
para salvar vida. Salvar vida. Dios dice, antes que comience cualquier cosa, yo siempre termino lo primero. Yo dije, el final primero me retrocedo y comienzo. No me entiende y voy a terminar con esto. Dios dice, no hay ningún Dios como yo, porque yo nunca comienzo en el comienzo. Dios dice, no hay ningún Dios como yo, porque yo termino todo primero y entonces cuando termine me retrocedo y entonces cuando empiezo contigo. O sea, cuando Dios empieza contigo, ya Él lo terminó. Mueva al que está a su lado y dile, ya Dios terminó contigo. El que se duerma le voy a meter un pan de esto en la cabeza. Muévalo, dile, ya Dios terminó contigo. Ahora prepárate porque va a iniciar. No, usted no sé si usted está. El desayuno lo tiene así todo. Cuando Dios inició conmigo, ya había terminado en el reino de los cielos. Porque Dios, antes de la fundación del mundo, ya yo te predestiné. Vas a nacer en este año, vas a morir en este año, vas a hacer esto. Y cuando inicié, ya Dios había terminado. Alégrate hoy, porque ya Dios inició contigo. Y el terminar en Dios es glorioso. Es glorioso. Terminar contigo es glorioso. Es poderoso. Terminar contigo hay gloria. Hay victoria. Por eso cuando llegó Satanás a Getsemaní, Satanás le dice a Jesús, tú solo vas a poder con todos los pecados de la humanidad. Lo que no sabía Satanás es que en Jesús ya había terminado. Y entonces Jesús le dijo, el pecado entró por el hombre y será quitado por el Hijo del Hombre. Y le cogió la cabeza y se la estripó toda. ¿Aló? Así que cuando Dios inicie con usted, no se preocupe, dale. ¿Vienen procesos? Sí, van a venir, claro que sí. Mire, yo tengo 32 años en el Evangelio y he pasado por proceso que usted no tiene ni idea. Hemos pasado necesidades, campaña evangelística donde teníamos que dormir en el suelo, no había comida, pero nosotros llevamos la inversión, sonido, publicidad, tarima, silla, y la ofrenda que se recogía se la dábamos al pastor. Porque ese era el propósito de Dios. Ahora para uno invitar a alguien, háblate con mi secretaria.
¿Tú no eres pastor? Sí, yo también soy pastor. ¿Cómo hablas con tu secretaria? Si no soy capaz de hablar con el pastor, entonces... ¿Ah? ¿Qué tal que me inviten a mí a predicar y yo diga, hotel 5 estrellas, los tiquetes que sean clase ejecutiva, los desayunos en la mañana ténganme jugo de naranja, uvas, jamón pietrán, pasé filo y voy a pedir jamón pietrán? Y háblate con mi secretaria que coordine todo. En el propósito de Dios, lo que más ama de Dios en ti, en el propósito, es la humildad. La humildad. La humildad. Ahora hay predicadores que uno tiene que... Apártense, escolta, aparte viene el predicador, no lo toquen porque se le va la unción. Cuando Jesús quería era que lo tocaran, porque de él salía poder. Hay que ser humilde. Cuando Dios te comienza a usar, el problema es que cuando el propósito de Dios comienza a operar en usted, ahí usted tiene que trabajar la humildad, la sencillez. Amén. Porque hay gente que medio comienza a usarlo Dios, entonces se imagina enseguida, alquila un local, manda a hacer las tarjetas, ya tiene las tarjetas listas. Ministerio internacional a las naciones. Todavía no han ido ni a Puerto Colombia, ni a Carrizal. Métase a Carrizal. Nosotros duramos 15 años en el ministerio evangelístico, metido en los barrios de Barranquilla. Y la gente lloraba cuando nosotros llegamos a esos barrios. ¿Sabe por qué? Porque íbamos bien presentables. Y ellos decían, wow, cómo estos hombres de Dios, bien presentables, llegan a nuestro barrio. Y nos preguntaban y nosotros les respondíamos, porque el evangelio es predicado a los pobres. Y se admiraban porque decían, aquí no vienen los predicadores. Y nosotros íbamos a barrios donde a veces el apóstol estaba predicando y salían dos manos con un machete, pla, 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 pla. Se alborotaban los demonios. Un barrio, pero bien metido, se llama La Gloria. Teníamos que dejar la camioneta retirada, de ahí caminar a pie hasta llegar allá. No había alcantarilla, ni gas, nada de eso. Allá estuvo Roca Viva. ¿Dónde no estuvo? Entonces cuando Dios nos puso a recorrer todos los barrios de Barranquilla, después fuimos a los departamentos, después fuimos a las ciudades grandes, Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Ibagué, Manizales, Cartagena, Santa Marta. Y después nos llevó ¿a dónde? A las naciones. ¿Cuándo me iba a imaginar yo predicarle 600 indios, piel roja, en Anchorage, Alaska? ¿Ah? Yo ahí tirado ahí al lado del traductor, entraban esos indios con sus panderetas, las mujeres indias, las flechas aquí, los plumas,
las plumas, sus botas hechas ellas mismas, con piel de animales, tocaban sus panderetas. Le decía yo al traductor, cuidado, te vas a equivocar en una palabra, porque una flecha esa me la van a zampar bien en la frente. Indio no creer. ¡Pra! Y estando allá, que ese estado es puro hielo, hielo por todos lados, todas las montañas están llenas de hielo. Y yo le decía, Señor, ¿hasta dónde me has traído tú? Y la respuesta es, ese es el propósito. Propósito. 28 horas de vuelo, más de 5 escalas, pegado con Rusia. Las mujeres son como de 2 metros. Las hermanas, yo las para abrazarlas, me da pena porque te quería poner la mano en la cintura. Chiquitico ahí. ¿Cómo está, hermana? Traducción, Dios te bendiga, amado. Allá fuimos. En el propósito de Dios siempre van a venir pruebas. Nunca vayas a negociar el propósito de Dios por dinero. Nunca. Porque ese día se va el Espíritu Santo de ti. Estábamos en Buenos Aires, Argentina, en una campaña. Había un pastor humilde. Y cuando terminé de ministrar, me abrazó y me dijo, yo lo quiero tener en una campaña en mi iglesia, pero no tengo dinero. Anótame la fecha aquí en esta libreta. No te preocupes, yo llego. No te preocupes por hotel, hospedaje, ni alimento, ni tiquete. Yo los cubro, yo vengo. Y me llevé a mi hijo Johnny. ¿Sabe? El solo hecho que mi corazón ofrendara esa campaña en Argentina, a ese pastor humilde. Cuando llegamos al aeropuerto de Bogotá para coger la aerolínea argentina, porque son 7 horas de vuelo, la muchacha ahí, pasaporte, su hijo, sí, mi hijo, igualito a su padre. Me dice, señor Díaz, la aerolínea argentina, che, te acaba de pasar a clase ejecutiva. Nos sembraron la clase ejecutiva. 2 sillones grandes, comida, toda la comida. Pasamos 7 horas hartando ahí en ese vuelo. Siempre va a haber una recompensa en el propósito de Dios. Pero el día que tú cojas el propósito de Dios, que Dios te use, por decir algo, para sanar cáncer, y entonces tú le vas a poner condiciones. Bueno, me pagan el carro, me tienen que dar una ofrenda, hablen con mi secretaria. Se acabó el Espíritu Santo, se fue. Se fue. ¿Ah? Tú te hubieras imaginado a Pedro con los 3,000. ¿Ah? A 2 denarios por cabeza al bautismo. Son 3,000. Aquí hay plata, mijo. Los bautizó a todos. Y después Dios mandó 5,000 más. Aló. Pero ahora el evangelio ha sido comercializado. Yo trato, en los lugares que me invitan, trato de yo cubrir mis tiquetes. No pedíselo a nadie.
Porque yo sé la carga que tiene el pastor económica. Amén. Y si puedo pagar mi hospedaje, lo pago. Y no es porque tenga dinero, no tengo. Pero es la humildad. Que es mejor dar. Porque cuando tú activas el propósito de Dios y das. Amén. Pedro dijo, yo no tengo ni oro, ni plata. Lo que tengo, ¿qué le dio? Propósito. ¿Qué fue lo que dio? ¿Qué fue lo que Pedro le dio al paralítico en la iglesia de la Hermosa en la entrada? Le dio propósito. Porque en el propósito de Dios está sanidad, milagros, prodigios, señales, unción, plata, prosperidad, abundancia. Levante sus manos. Yo quiero que las líderes vengan acá, tomen aceite. Mi alma te alaba, Dios. Mi alma te bendice. Si pueden conseguir más aceite. Hay más aceite por ahí. Es para que ungan las manos. Pero escucha bien, es que no es que usted le haya aceite así y ya, no. Ungan las manos y dile, recibe el propósito de Dios. Y después toman a los hombres. Reciban el propósito de Dios. Conocerte, Espíritu Santo. Cierre sus ojos, aleluya. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé algo grande viene para ti. Tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Algo poderoso Dios va a hacer. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. En esa unción de las manos, anhelo siempre estar. El propósito de Dios se va a activar en ti para hacer cosas sobrenaturales, para romper límites, para orar por tu familia, por tus hijos, por tu generación. Como paloma, hay una unción sobre ti. Hoy desciende. Hay una unción sobre tus manos, sobre tu vida. El propósito de Dios. Como fuente de agua viva, sacias mi sed. Recíbelo. 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 Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Recibe el propósito de Dios. Como aceite derramado. Ahí está. Úngeme. Algo se está levantando dentro de ti. Fuente de agua viva. Hay un fuego que se está encendiendo. Hay una gloria que se está activando en ti. Ven y purifícame. Recíbelo, recíbelo. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Recíbelo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Sierva del Señor. Mas yo sé que te he fallado. Tráeme a la sierva de blanco. Descuidado. Tráela acá. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Vamos, ese tono alto. Anhelo siempre estar
cerca de ti. Yo sé que recibe tu presencia, el propósito de Dios sobre tu vida, limpia todo lo que hay en mí. para ganar a toda tu familia a los pies de Como Cristo. paloma con tu gracia, hoy desciende como aceite derramado. Urgente. Recíbelo. Como fuente de Recíbelo. agua viva. Recibe el propósito de Dios. Mi ser, Llama de fuego, ven y purifícame. Vamos, como coro. paloma Díselo. con tu gracia, Hoy desciende. como aceite derramado, úngeme. Ahí va la unción sobre ti. Como fuente de agua Unen a los varones. sacias mi ser. A los varones echen el aceite en las manos. Ven y purifica. Reciban mujeres. Reciban profetas. Como paloma con tu gracia, hoy desciende Reciban. como aceite derramado. Tráeme, pastora. La profeta. Tráeme la profeta. Fuente de agua viva. Rápido. Sacias mi ser, llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia, Hoy desciende. Vamos, la profeta. Silena. derramado, úngeme. Agarra de la mano. Como fuente de agua Jamie, agarra de la mano tú a ella. sacias mi ser, llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con ¿Dónde está el tu aceite? gracia, hoy Desciende. y como aceite derramado, úngeme. Reciban la unción. Como fuente de agua viva, sacias mi ser, Llama de fuego. ven y purifícame. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Hay una unción especial Anhelo siempre estar cerca de en la que el Espíritu Santo activa en los profetas Sé que te he fallado, tu presencia para activar los propósitos de Dios ven y limpia todo lo que hay en otras personas. Y ustedes han sido escogidas para eso. Conocerte, Espíritu Santo. A la cuenta de 5 va a caer una unción sobre ustedes. Anhelo siempre estar cerca. A la 1 viene. A las 2 viene. A las 3 viene. A las 4 ya está aquí. Recíbela. ¡Hala! Como paloma 5. con tu gracia, Tómala. hoy desciende. Poder. Como aceite de Poder. Sopla Jehová. como fuente de agua viva, sacias mi ser. Levanta la mano, iglesia. Ven y purifícame. Varones de Dios, reciban. Paloma con tu gracia, hoy desciende. Reciban el propósito de Dios. Cae sobre ustedes. Cae fuego. Enciende el fuego. Enciéndelo. Sacias mi ser. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está sobre ti. Ahora. Toca. Con tu gracia, Pone la mano en
Recibe, 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 recíbelo, recíbelo, recíbelo. Sobre ti hay fuego, hay fuego. El Espíritu Santo activa el propósito de Dios. Recíbelo ahora, ahora, recibe, mujer, recibe. Como fuente de agua viva, sacias mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacias mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Sierva, ¿tú qué has dicho? Señor, ¿por qué a mí no me usas? ¿Tú qué has dicho, Señor? ¿Cuál es mi ministerio? El Señor te dice que hoy se va a activar el propósito. Para que lo desarrolle a través de esta casa. El día que te separes de tu padre espiritual, se bloquea el propósito de Dios. Porque el propósito de Dios tiene doctrina. El propósito de Dios tiene fundamentos espirituales. El propósito de Dios tiene pastor. Tiene una casa donde te alimentas. Tiene fundamentos. Y mientras te mantenga en la casa, tu propósito de Dios va a florecer en ti. Y a partir de hoy van a suceder milagros que nunca tú pensabas que iban a suceder. Van a suceder cosas extraordinarias que tú nunca te imaginabas que iban a suceder. Te va a prosperar. Pero nunca olvide que la recompensa del propósito de Dios está en las bodas del Cordero, donde van a colocar una corona sobre tu cabeza. A la cuenta de 3 va a venir una unción. Levanta las manos. Las manos que fueron ungidas, levántalas. A la cuenta de 3, algo sobrenatural va a caer sobre ti. A la 1, ahí va sobre ti. Ahí va, 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 ahí va. A las 2, ahí va sobre ti. Ahí va sobre ti, ahí va sobre ti. Ya está aquí, 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 ya está aquí. Recibe, 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 recíbelo, recíbelo, recíbelo. Ahora, ahora, ahora. Toca, 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 toca. Como aceite derramado, recíbelo, recíbelo. Como fuente de agua viva,
sacias mi ser, llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia, recíbelo, recíbelo, como aceite derramado, ungeme. recíbelo, Como fuente de agua viva, sacias mi ser, llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia, hoy desciende, como aceite derramado, ungeme. sí, Como fuente de agua viva, aleluya, mi ser, fuego, mi alma te alaba, purifícame. mi alma te alaba, Dios. Fuego, ven y purifícame. Dile gracias, Señor. Dile gracias, Señor. Dile gracias, Dios. Dile gracias, Señor. Dile gracias, Señor.